Buenas noches. En la región de Murcia se diagnostican más de 9.000 casos nuevos de cáncer al año, siendo el más frecuente el colorectal, seguido del de próstata, mama y pulmón. Y se estima un crecimiento del 18%, de modo que en 2040 serán más de 11.000 cada año. Frente a esto, tres claves: hábitos de vida saludables para no favorecer que aparezcan, pruebas preventivas para detectarlo cuanto antes e investigación para lograr mejores tratamientos. Hoy vamos a analizar estos factores con tres expertos, pero empezaremos el programa con otro daño sobre nuestra salud, en concreto la mental, el que provoca especialmente en menores de edad el abuso de las redes sociales, con consecuencias en el comportamiento, los estudios o la alimentación. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. En efecto, hablaremos en tertulia con tres profesionales, con tres expertos sobre el cáncer, la prevención, las pruebas diagnósticas, el cribado y también el tratamiento y la investigación. Será seguro muy interesante. Pero también lo es. Hemos hablado en algunas ocasiones en este programa sobre dependencias y hemos tenido a psicólogos, sociólogos, médicos hablando de dependencias. Y cada vez ha ido creciendo más. De hecho, nos lo decían los representantes de algunas asociaciones, Proyecto Hombre, Jesús Abandonado, incluso de psicólogos, que está creciendo más la dependencia de las redes sociales o de aplicaciones, o en definitiva, lo que es la dependencia a las pantallas. Este mes en el que estamos, hay un movimiento para intentar desconectarse, desengancharse de las pantallas. Y yo creo que nada mejor que saber primero qué de negativo hay en las pantallas, en la dependencia, en el mal uso, en el abuso de las pantallas, para tomar conciencia y tomar decisiones en ese sentido. Y lo vamos a hacer con una neuróloga que en este sentido, en este ámbito está francamente implicada, que es María Cerdán. Ella es neuróloga en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Y María, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo imagino que María Cerdán trata temas muy diversos de neurología, pero que no sé por qué tiene una especial sensibilidad sobre este. Porque ves cosas que te preocupan. Pues en primer lugar me empezó a preocupar, nosotros tratamos como neurólogos un amplio abanico de patologías, desde la migraña al ictus, y es verdad que mi principal campo es el mundo del Parkinson, en el cual es una enfermedad que se caracteriza por el déficit de la dopamina, la famosa dopamina de la que tanto se habla, sí. Que es la que es el neurotransmisor de las adicciones, en definitiva, ¿no? Entonces yo en mi día a día me dedico a tratar a gente dándole dopamina para cubrir ese déficit que tiene. Entonces veo lo maravillosa que es la dopamina, porque no hay que demonizar las cosas. O sea, la dopamina es una sustancia que nos ayuda a sobrevivir la especie, hace que tú tengas un chute de dopamina cada vez que haces una actividad que va en aras de la supervivencia del ser humano, como es la comida, como es la reproducción y ciertas sustancias, el ejercicio físico, son cosas que son buenas, pero igualmente podemos conseguir esa dopamina de una forma externa, ya sea cuando yo la administro en forma de fármaco o bien con esa sustancia adictiva como la cocaína u otros estimulantes. Pero también está reconocido, y esto hay muchos estudios que lo avalan, que hay otra dependencia no a sustancias, como pueden ser los videojuegos o como pueden ser las redes sociales y otras múltiples aplicaciones adictivas que podemos encontrar en nuestro terminal a la mano. María, además, también es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Yo creo que coincidimos todos en que las nuevas tecnologías, ahora dicen las emergentes, bueno, porque las nuevas ya no son tan nuevas, pero que bueno, que hacen una aportación muy importante, por ejemplo, en el ámbito de la medicina. Totalmente. En el ámbito de la medicina. Otra cosa es el mal uso, el abuso, y especialmente a determinadas edades o en determinados colectivos, digamos, especialmente vulnerables, ¿no? Pero claro,
¿Cómo sabemos cuándo hay un exceso o cuándo hay un abuso? Pues así es. En primer lugar, hay unas franjas de edad que nos recomienda la Asociación Española de Pediatría, y esto se basa en evidencia, no porque ellos se lo hayan inventado. Entonces sabemos que hay unas edades en las que no hay uso seguro. Por debajo de 6 años, la Asociación Española de Pediatría directamente dice que no hay uso seguro. Sí que individualiza que de forma puntual, si en la familia, pues el viernes por la noche se ve una película, toda la familia, en un momento social de reunión, no pasa nada si el niño de 4 años está delante, obviamente. O sea, todos hemos visto la tele en algún momento, ¿no? Pero esta es una pantalla muy diferente, ¿no? En la que tú estás viendo una película en familia comentando y con el acompañamiento familiar. Es muy diferente a estar viendo shorts en scroll infinito, ¿no? O en los niños que van por la calle o están esperando en una sala de espera para que el niño no se frustre, no se aburra, no del follón. Claro, le doy la pantalla. Muchas veces es puro desconocimiento, quiero decir. O sea, hemos vivido, sin querer hacer mala publicidad, ¿no? La era del baby Einstein, en la que muchos padres nos decían que eran muy buenos y íbamos a potenciar el cerebro de nuestros hijos si les poníamos ciertos vídeos y demás, como el baby Einstein, y esto ya está, bueno, más que superado y prohibidísimo y nada recomendado por la Asociación Española de Pediatría, como decía, ¿no? Entonces hay que diferenciar esto, lo que es aquí no hay uso seguro, el tema del nativo digital, que tanto la industria ha intentado bombardearnos de no, si es que ellos son nativos digitales y mira cómo pasa la pantalla, ¿no? Bueno, pues eso no es que tu niño sea muy listo, eso es que los ingenieros que han diseñado ese dispositivo son muy listos, lo han hecho tan fácil que hasta un niño de 2 años sabe hacer así. Pero el enfrentar al niño a esa pantalla no le está aportando absolutamente nada, sino todo lo contrario. Está haciendo que haya retrasos del lenguaje, haya problemas en la interacción social y muchos problemas de atención, ¿no? Porque al final esa pantalla está dando unos estímulos de dopamina, como comentábamos al principio, tan intensos que luego la vida real les aburre. A veces incluso, aunque esté el dispositivo apagado, quiero decir, hay un chaval que está estudiando y tiene el móvil aquí encima, aunque esté apagado, es como que tiene una sensación de dependencia o de imán, ¿no? De atracción. Así es. Es mejor dejarlo en un lugar donde no lo vea, ¿verdad? Así es, y esto ya no solo los chavales, o sea, yo lo he experimentado en mis carnes, he hecho muchas oposiciones y en la última oposición yo notaba que necesitaba a veces, o sea, que me distraía, y investigando en esto hay un estudio que de hecho la UCAN se ha hecho eco y lo habéis puesto en las gráficas que se pueden ver en la web de la universidad, cómo nuestro nivel de atención y nuestra velocidad de procesamiento mental es totalmente dependiente de la posición de nuestro móvil. Entonces, si el móvil está encima de la mesa, nuestro nivel de atención es prácticamente el 50% de si el móvil sale de la habitación donde estás trabajando. Y solo con el hecho de sacarlo de la mesa y guardarlo en el bolsillo ya hay un aumento de aproximadamente un 30% de nuestra velocidad de procesamiento cerebral y de la fluidez de la inteligencia. Pero ¿qué es peor, María? ¿El dispositivo, el aparato, el querer acudir a él o el contenido que vemos en ese dispositivo? Pues a ver, esto es muy variable, claro, efectivamente, claro, yo en mi día a día en el trabajo ya nadie utiliza el antiguo vademecum, ya todo lo tenemos en el móvil y nos soluciona muchísimos problemas. Entonces, ¿es malo utilizar esta aplicación en vez de sacar el libro? Yo creo que no, yo creo que en medicina es evidente y todos sabemos las grandes ventajas que tiene. ¿Es bueno tener el móvil para hablar con tus amigos en vez de directamente quedar con ellos? ¿O es bueno estar viendo la vida de la gente continuamente, las vacaciones que tienen, lo que hacen o dejan de hacer, y tú estar en tu casa solo pensando, madre mía, y yo estoy aquí y mi vida no vale nada, ¿no? Estas cosas que a veces todo el mundo puede experimentar, y sobre todo los adolescentes son mucho más vulnerables, ¿no? Esta sensación de estoy todo el día viendo la vida con filtro de los demás y parece que mi vida no tiene sentido. Entonces es cierto que hay contenido de gran calidad, pero hay otro que desde luego no nos aporta nada. Entonces yo creo que hay que saber priorizar, ver que primero la franja de edad, como decimos, en principio hasta los 16 años no necesitaríamos utilizar el móvil para nada. Desde la Asociación también de Medicina de la Adolescencia se promueve el uso de un teléfono, el dumbphone, los teléfonos tontos antiguos, y pues si tienen que hacer el niño un PowerPoint o tiene que hacer cualquier otro programa, puede acudir a un ordenador, a una tablet o lo que sea para hacer ese proyecto concreto. También sin volvernos locos los padres de pensar que probablemente cuando nuestro hijo se vaya a incorporar al mercado laboral, el PowerPoint haya sido superado y lo hará la inteligencia artificial y no se van a quedar atrás nuestros hijos. En cualquier caso,
también es cierto que no se trata seguramente de demonizar las redes sociales, porque son importantes, nos enteramos de muchísima información, bueno, nos enteramos de todo, y también de falsas, ¿no? Sino de tener un uso responsable. Pero dentro de ese uso responsable, a veces hay profesionales que nos dicen, bueno, está el control parental. Claro, el control parental lo que impide es que un chaval de 8 años pues pueda entrar a un contenido absolutamente inapropiado. Pero si sigue usando el móvil porque tiene otra cosa, hemos paliado algo, ¿no? Pero no todo. Efectivamente, pero bueno, lo primero es, como dice un compañero mío psiquiatra, ¿cuándo es la buena edad para darle a tu hijo el teléfono móvil, ¿no? Yendo ahora a lo de los niños. El día de su comunión. Bueno, no. Porque pasa a veces, ¿no? Pero para nada, pero vamos, pasa. yo se me ponen los pelos de punta. Creo que en Murcia hemos superado ya esto. Ahora ¿Sí? el momento natural más frecuente, por lo que dicen las encuestas, es en el paso de sexto de primaria a primero de la ESO. Ajá. Ya se está frenando. Es verdad que esto que también nos vendían, lo de la famosa brecha digital, que la digitalización venía a igualar todas las clases, estamos viendo que está pasando como con el fast food, que familias más formadas, con mayor nivel sociocultural, se restringe mucho más el uso de las tecnologías, igual que cuidamos mucho más la alimentación de nuestros hijos, ¿no? Se come menos fast food y se come más verdurita, aunque el niño no quiera, pues con el tema de la brecha digital pasa igual, ¿no? Hay mucha más restricción y no hay más que mirar Silicon Valley, ¿no? Como son los colegios a los que asisten los niños de los grandes empresarios del mundo de las tecnológicas, ¿no? Porque sabemos que la brecha digital es otro tecnomito que nos han metido, igual que pues esto de los nativos digitales se van a quedar atrás, la multitarea, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Y hablábamos un poco de este reto del desinstalar las redes, ¿no? De este posible reto February, que es un poco hacernoslo mirar nosotros, ¿no? Los adultos, ser el ejemplo de los niños, no demonizar a los adolescentes, que ellos por su propia neurobiología, su corteza prefrontal, que es esta parte de nuestro cerebro que nos hace ser capaces de inhibirnos, o sea, aunque parezca mentira, es más fácil actuar que inhibirse, ¿no? Entonces, esa capacidad de voy a interpretar todos los inputs que me llegan del entorno y decido no hacer nada, decido no actuar, esa capacidad del control, de ser el director de la orquesta de nuestro cerebro, es esa corteza prefrontal, y sabemos que hasta empieza a madurar a los 16 años y no va a culminar totalmente hasta los 20 o incluso 25 años en algunos casos, ¿no? Entonces, por propia neurobiología, no le podemos pedir control a un adolescente que está viendo porno y decirle no, contrólate, no entres, no, es que no puede controlarse probablemente. Entonces, como decía antes del psiquiatra amigo mío, dice, ¿cuándo le puedes dar el teléfono a tu hijo? Cuando estés preparado para hablar del porno con él y no tenga problema y ya sepas que tu hijo pueda saber lo que se va a encontrar, esté preparado para contenido muy violento, esté preparado para saber lo que es una fake news, entonces podrás darle el teléfono a tu hijo. Hemos hablado, María, de una serie de cuestiones, pero me gustaría profundizar un poquito en los problemas para la salud. Dentro de unos días, en la universidad vamos a dar a conocer una tesis doctoral en donde habla de que el exceso o el mal uso de las pantallas en general causa problemas a nivel de nutrición, de relaciones sociales, bajo rendimiento académico, temas de sedentarismo y demás. El abanico es amplio, ¿no? Que aparte de los meramente neuronales, o tiene que ver totalmente. Todo, o se derivan de ahí, no lo sé. Todo está conectado, porque es verdad que ya no es solamente lo que estás haciendo, sino lo que dejas de hacer, y esto es una de las cosas por las cuales los pediatras luchan tanto, porque se está desplazando un tiempo de calidad de jugar en los parques o de que el niño haga una actividad interactiva, social, correr, jugar, para estar sentado, sin moverse, viendo la pantalla. Entonces estamos pues aumentando el sedentarismo, estamos aumentando la obesidad, los niños que no comen bien, pues entonces le enchufo la tablet o le pongo la tele para que el niño coma de una forma inconsciente, y esto está claramente relacionado con los trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? Porque cuando comemos lo que hacemos es comer y hay que disfrutar de la comida, hay que
ser plenamente conscientes, es un momento de reunión, entonces, ¿qué hace el niño viendo la tele, ¿no? Pues está plenamente relacionado con esto. Por supuesto, también los problemas de salud mental más en las mujeres, pero también lo vemos en chicos adolescentes, trastornos de conducta alimentaria, pues por esos filtros, ¿no? De una vida, un cuerpo que es irreal, que es imperfecto, pero con esos filtros una adolescente que es más vulnerable por esa inmadurez cerebral está viendo que se mira su cuerpo y mira el de la influencer de turno y ve que su vida no merece la pena en muchos casos, ¿no? Luego el algoritmo sabemos que es mucho más inteligente que nosotros, sí, ¿no? Y basta que un día haya visto un vídeo, un short o un reel de una influencer diciendo cómo bueno, pues determinadas, no sé si ni nombrarlo aquí, ¿no? Pero cosas que no se debe hacer, ¿no? Con la comida y demás, y entonces a esa niña le van a aparecer en bucle cada vez que entre, ¿no? Y se van a ver atrapadas, y por desgracia en esas edades, pues ese aislamiento también con el teléfono móvil va a hacer que a lo mejor no van a ir a buscar a sus padres a pedir ayuda. Entonces esto es, bueno, pues es muy problemático, la verdad. Pero bueno, yendo también a los adultos, ¿no? Que no solamente, que es como comentaba antes, también hay que poner el foco en nosotros, no demonizar a los adolescentes. Al final, nuestro ejemplo de hoy van a ser los hábitos que ellos tengan mañana. Entonces, pues si tu hijo pequeño lo único que hace es hacer así, o quiere el juguete favorito es un teléfono móvil, pues tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Porque tenemos que conectar con nuestros hijos, estar presentes, por supuesto, todos tenemos que trabajar, vivir y criar y sobrevivir, ¿no? A este mundo en el que vivimos, pero parte de nuestro tiempo se está yendo con tiempo superfluo, ¿no? Viendo contenido de compras que no necesitas, aplicaciones, es que ya está, aparte de la comida rápida, la ropa rápida y todo lo quiero ya, y no hay tiempo para la frustración, ¿no? Y esa inmediatez que nos van dando ese chute de dopamina continuo es el que está haciendo que luego la vida real no tenga sentido, ¿no? Estamos viendo hoy, se publicaba los datos de bajas laborales, ¿no? Que han aumentado un 60% y en gran parte ha sido por bajas por salud mental, problemas de salud mental, un disparate con respecto a la década previa, ¿no? Entonces, pues algo no está funcionando bien, ¿no? En este mundo. Es decir, que entonces no es solución eso de decir, bueno, no pasa nada porque se lo voy a dar al chaval, pero lleva una red social infantil, que además había quien planteaba crearla, o un videojuego que es infantil. No es la solución. No es la solución, porque en el fondo, o sea, a la única... esto, decían el otro día también escuchaba, ¿no? Que el único perjudicado en este tema nunca vamos a ser nosotros ni los niños, va a ser la industria, ¿no? Entonces, yo no quiero compararlo con el tabaco, porque obviamente la tecnología, o sea, un dispositivo digital obviamente tiene cosas buenas y el tabaco no tiene nada bueno, ¿no? Pero sí que el ejemplo ha de ser un poco así. Nos parecía impensable hace unos años que no se fumara en bares y restaurantes, y ahora incluso los fumadores, que tengo varios en mi familia, ¿no? Se han dado cuenta de la maravilla que es salir y no estar rodeado de humo, ¿no? Y se ha conseguido ese cambio de cultura. Pues esto no es decir que todos volvamos al teléfono Nokia, ¿no? Al dumb phone, pero a lo mejor el fin de semana, de hecho en países anglosajones está como de moda, ¿no? Entre los grandes directivos, el fin de semana van con un teléfono de teclas. Y ese derecho a la desconexión digital que se promueve a nivel de las leyes laborales deberían de tenerlo también nuestros hijos y adolescentes, porque efectivamente no hay necesidad de un videojuego infantil o de una red social infantil. Sí, lo que necesita el niño es tener una red social real y conectar, porque la mirada, esa conexión no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene nada que ver una clase, por eso lo decían los estudiantes aquí en la universidad, no tenían nada que ver las clases en la pandemia, que nos conectábamos por medio de una cámara, que lo que transmite un profesor en directo en una clase, ¿no? Pues no va a ser lo mismo el niño, aparte de esa visión en 3D de la vida, no solamente en una pantalla y haciendo scroll en solitario y un vídeo y otro vídeo, ¿no? No tiene nada que ver. Yo me quedo con la afectividad y las redes sociales, pero no estas. Las claro, humanas, ¿no? Efectivamente. Las humanas, evidentemente. María, para concluir, bueno, por cierto, que se están poniendo normativas para España, parece que va a prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, en algunos países se va a aplicar, o se ha aplicado ya a los 15 y demás, está habiendo normativa en este sentido. María, para concluir, ¿algún consejo muy específico a la familia, aunque ya has dado alguno, a la familia, pero también a los educadores
en los colegios? ¿Qué podemos decirles? Pues mira, lo primero que se unan al reto of February y que lo comprueben ellos mismos, ¿no? Que es muy simple, desinstalarnos las instalaciones, las aplicaciones de redes sociales este mes y ver qué pasa, ¿no? Esto es un éxito, esto es una copia del enero seco, ¿no? Que ha demostrado que se disminuía el consumo de alcohol a lo largo de todo el año porque eras plenamente consciente. Pues primero experimentarlo nosotros mismos, ¿no? Como nos dicen a los estudiantes de medicina que tenemos que en primer lugar saber ponernos al otro lado. Pues yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros dar ese ejemplo a nuestros hijos y a nuestros alumnos, sobrinos, todas las generaciones que vienen después de nosotros. Y en segundo lugar, pues ser firmes, porque a veces proteger a tu hijo y amar a tu hijo es ponerle límites, aunque tu hijo en ese momento piense que eres mal padre porque todos sus amigos tienen móvil y él no lo tiene, ¿no? Entonces ningún padre quiere que su hijo sea el friki, el raro de la clase, ¿no? Pero lo que sí que queremos es que vivan en un mundo seguro, darles pues lo mejor que tenemos, ¿no? Y a veces sabemos, muchos de los padres de gente que yo tengo en mi entorno, ¿no? Que le han dado el teléfono móvil a su hijo, nadie quería darlo. Ha sido porque la presión social, no es que el niño tal. Entonces esta normativa, ojalá que sea real, el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno y llegue y se prohíba, porque muchos en Australia le preguntaban a los niños y a los padres, todos estaban más contentos, incluidos los adolescentes, había sido una descarga, o sea, un alivio, que todos obligatoriamente hubieran tenido que salir de redes sociales. Lo que un adolescente no quiere es no pertenecer al grupo, ¿no? Entonces, pues intentar asociarnos, luchar, ser valiente, hacer grupos de padres para evitar esa presión social, porque si todos los amiguitos de mi hijo no tienen móvil, pues mi hijo va a ser más raro que quiera tener el móvil, ¿no? Entonces, asociarnos y luchar en este sentido de, bueno, pues para que esta normativa llegue, pactos de padres, pactos con los colegios, que se promueva. Porque es verdad que aunque tú al niño le enseñes y le digas los perjuicios que tiene, ellos, es lo que decimos, es que con 15 años ellos no pueden realmente controlar eso bien, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad es en los padres, ser firme, igual que si el niño no quiere ponerse una vacuna y como padres se la ponemos porque es lo que tenemos que hacer, porque amar, o sea, educar es amar y amar a veces es hacer cosas aunque tu hijo no quiera que las hagas, ¿no? Y buscar alternativas, sobre todo, ¿no? Buscar alternativas al ocio, un ocio saludable, porque si el niño está haciendo deporte, está en un equipo o está haciendo música en el conservatorio, pues va a tener menos tiempos de no hacer nada y de querer irse a las redes sociales. Esto no quiere decir que el niño no se tenga que aburrir, porque aburrirse también es muy bueno, y tolerar la frustración, ¿no? Que es una cosa que vemos que hoy día en la sociedad pues se tolera poco, ¿no? Incluidos los adultos. Pero sí que, pues eso, buscar esas alternativas, un ocio saludable y que se unan a la marcha que tenemos el 7 de febrero en Caravaca con motivo de este reto February. Conectar con la naturaleza siempre ayuda, así que bueno, pues eso, yo creo que es darles cosas de calidad. Pues María, muchísimas gracias. María Cerdán, como decía, neuróloga en el Hospital Santa Lucía de Cartagena y también profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Nuevas tecnologías en general sí, pero ojo, cuidado, especialmente a determinadas edades y con colectivos vulnerables. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a ti. Gracias. Hacemos un pequeño descanso para publicidad y volvemos de inmediato. Hasta ahora. En efecto, tal y como les comentaba al principio del programa, vamos a hablar con tres invitados, tres profesionales que trabajan muy directamente con este ámbito, también con otros, pero en algún caso muy especialmente, en el caso sobre este ámbito del cáncer, del que ayer miércoles se conmemoraba el Día Internacional para luchar contra él. Y la verdad es que cualquier día es bueno para hablar de cuestiones, como les apuntaba, de la prevención, de la detección o de las investigaciones para abordar esta enfermedad, seguramente mal llamado. Es un conjunto de enfermedades, como seguramente comentaremos en el transcurso del programa. Y hay muchos profesionales que intervienen en este proceso. Por ejemplo, el médico de atención primaria, el de familia y comunitaria. Y nos acompaña Ana Pérez Ballesta. Ana, encantado de que estés con nosotros hablando, porque en efecto es el médico de atención primaria, seguramente el que está ahí en primera fila, ¿no? Va hablando con los pacientes, con la familia, a ver qué ocurre, cómo se detecta, luego deriva
y luego hace un seguimiento, así que es muy importante este papel, por eso te agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias. Gracias. También nos acompaña Pilar Hernández. Pilar es nutricionista y es además especialista en nutrición oncológica. La nutrición, la actividad física, el tratamiento psicológico son aspectos fundamentales en todo momento, pero a una persona que está siendo tratada con toda seguridad que lo es, y además está organizando Pilar unas jornadas en un par de semanas en donde va a tener aquí en la Universidad Católica de Murcia a expertos en estas áreas para hablar de ese tratamiento integral, ¿no? Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también Antonio Brugarolas, él es médico especialista en oncología. Le agradezco muchísimo que se haya desplazado aquí desde Torrevieja, donde trabaja, donde tiene su laboratorio y su equipo. Y yo siempre digo que cuando tengo aquí médicos que yo lo llevo fatal, eso de ir al médico, eso es algo que me supera, eso del mal de las batas blancas lo llevo fatal, me causa el mismo pánico que admiración, las dos cosas por igual. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, encantado. Bueno, es una ocasión de hablar y estar con gente buena que sabe su profesión y que podemos integrarnos. Muy bien, gracias por acompañarnos. Me comentaba el doctor Brugarolas antes de entrar en la puerta que estamos en un momento seguramente apasionante en cuanto a la investigación para seguramente no demasiado tiempo, aunque todo tiempo, cuando alguien tiene una enfermedad es demasiado, pero no en demasiado tiempo, digamos en tiempos de investigación, se puedan hacer avances importantes en el ámbito del cáncer, ¿no? Sí. Yo creo que estamos en un momento en el que desde cualquier punto de superespecialidad hay una frontera que es casi visible de hacer un breakthrough, de hacer un avance importante en casi todas las áreas. Es decir, que por varias cosas, porque tecnológicamente, porque los conceptos han evolucionado mucho, porque hay una masa crítica, de que en este momento lo que tenemos es mucha gente que está preparada para hacer cosas. Es decir, que el conocimiento a lo largo de la historia ha ido lento porque había muy poca gente inteligente que estaba preparada, pero ahora hay mucha gente. Que en este momento reclutar y ponerse en cualquier área para hacer avances, yo creo que estamos en un momento dulce. Es impresionante. En oncología, evidentemente, pero creo que es en todas las áreas. ¿Y en la tecnología por qué? La tecnología porque se ha llegado a hacer algo que ya se llama ahora, que es la democratización de la investigación. Es decir, que casi puedes hacer investigación puntera hoy en biología molecular en la cocina de tu casa. Casi podrías, porque son pocos los reactivos que necesitas y poco el instrumental. Necesitas la cabeza y el conocimiento y te puedes manejar bastante bien, porque puedes influir sobre los genes. Hay técnicas ya de modificar genes que las puedes hacer casi caseramente. Y seguramente la velocidad de obtención de datos, de analizar datos y obtenerlos, es muchísimo más rápida que hace bueno, tiempo, y ¿no? Después también, si tú tienes los principios y pones los algoritmos en el sitio correcto, la inteligencia artificial, una de las cosas que ya está comprobada es que te resuelve moléculas triespacialmente y te resuelve fármacos triespecialmente, porque muchas veces quieres un fármaco que vaya a una molécula que tiene un recoveco, un huequecito y entre, pero si tú tienes que la cristalografía, en lugar de ser una cosa que te tardas meses en componer la disposición espacial de una molécula, ya te la puedes hacer inmediatamente con inteligencia artificial, y dices, necesito una para esto, y te saca una molécula para esto. Es decir, que en el avance de fármacos ya tenemos la inteligencia artificial. En la biología molecular ya tenemos que podemos analizar las pequeñas alteraciones que causan algunas enfermedades, no todas. Por eso en este momento lo importante sería hacer, que no sé cómo se puede hacer, evidentemente, pero hacer como una prioridad en la que se fuera a resolver los problemas que hoy se pueden resolver, que son muchos. Porque esas modificaciones, esas alteraciones, imagino que son muchísimas y se tardaría en circunstancias normales, de manera más o menos manual, muchísimo tiempo que se corta, ¿no? Sí. Bueno, así está, digamos, la aparición de nuevos fármacos, no solo en oncología, sino en toda la medicina, pues a lo mejor estaba en el orden
de una escala de 10, en cualquier laboratorio no más de 10 al año. En este momento tienen 1000. ¿Y cómo los resuelves? ¿Cómo los investigas? ¿Con qué fondos? ¿Con qué prioridades? Y después, que está cambiando, por decirlo así, el paradigma. El paradigma hasta ahora ha sido coger un fármaco, ver si es tóxico, si no es tóxico, hacer un estudio probado con evidencias, randomizado, etcétera. No sabes qué mecanismo de acción y con los efectos intentarás, por decirlo así, avanzar un posible mecanismo y una posible interacción, incluso la indicación médica, la dosis, etcétera. Ahora en este momento ha sido un programa mucho más facilitado porque ya no vas a ver qué va a pasar, sino yo quiero conseguir esto. Y tú vas directamente al problema con el fármaco que quieres. Entonces, en este momento ya se pueden resolver algunas cosas en factor de que hay solo un enfermo que tiene eso, pero yo le preparo un medicamento para este enfermo con esto. Sea una vacuna, sea una célula que le falta una enzima, se la pongo, etcétera. Y claro, crea una situación un poco difícil para adaptarse, porque somos una sociedad de normativas. Entonces, crear, por decirlo así, una fábrica para un medicamento de una persona no se puede hacer. El sistema no puede hacerlo. Entonces, estamos acostumbrados a más números, pero tenemos que cambiar nuestro modelo. Yo enlazo con lo que acaba de decir, con lo que comentaba yo al principio. Yo decía, ¿el cáncer es una enfermedad o es un conjunto de enfermedades? Y lo enlazo con lo que es la medicina, digamos, de precisión o personalizada. Sí. Es decir, que estamos hablando de cosas tal vez variadas bajo un mismo paraguas o bajo un mismo nombre y por tanto también requiere tratamientos específicos, ¿no? Bueno, el cáncer es la conjunción de muchas pequeñas alteraciones desde el punto de vista biológico sorprendentes, porque ninguna de ellas es anormal, todas son normales en determinadas circunstancias que han ocurrido y se han dado en una secuencia determinada y que posiblemente tenemos unos cánceres que vemos y que la gente padece, pero representan, yo me aventuraría a decir que es el 1% de los cánceres que existen, porque, o a lo mejor es el 1 por 1000, porque tenemos 999 que los hemos controlado. La biología ha ido superando muchas cosas. Digamos, el cáncer, al final, son mutaciones. Los cánceres más elementales tienen pocas mutaciones. Estos no hay muchos, los del adulto son de muchas mutaciones, pero los elementales tienen una sola mutación, pero una mutación ocurre biológicamente en 1 millón de duplicaciones del ADN, hay una ya. Y millones tenemos en cada segundo, varios millones en el cuerpo. Y 1 millón es solamente el copia y pega del DNA, que lo que hace es duplicarse y luego pegarse, y hay 1 en 1 millón que salen mutados, porque lo hacen en cuestión de segundos, es una cosa rapidísima y siempre hay alguna cosa que falla. Entonces la mayor parte pues se controlan por el organismo que tiene sistemas, etcétera, y tienen otras maneras de resolverlo. Y a veces no. Y a veces es por la iteración, de que hay fenómenos repetidos y secuenciales, etcétera, y al final desembocan en un cáncer. Pero toda esta biología, que es por qué se van produciendo, la vamos averiguando. Y vemos también las interacciones que hay de cosas que no son cancerosas, pero que también son los mismos genes que participan en toda la patología. Y entonces vamos desgranando y vamos viendo cómo controlar cada una de las diferentes alteraciones genéticas con fármacos o con... Pues, y entonces, ¿qué pasa? Que estamos ante el punto de que posiblemente los medicamentos se van a multiplicar en los próximos años, medicamentos, y acá estamos hablando de cosas que son medicamentos, otras cosas serán productos naturales, o será estilo de vida, o lo que sea, pero vamos a hacer un avance que yo creo que en este momento está muy maduro el campo. Es decir, que lo que estamos hablando entonces, si no me equivoco, es que el incremento del que se habla mucho, de en torno a un 18 un 20% anual, en el diagnóstico del cáncer, no significa necesariamente que las consecuencias con frecuencia trágicas que se producen vayan ahí en la misma línea, sino todo lo contrario. Podemos tener sorpresas, porque hace 10 años que se emplea la inmunoterapia. La inmunoterapia es un sistema en el que no... Hay técnicas específicas de fabricar células que matan tumor específicamente de cada persona. Se llaman CAR-T y estas existen ya. Es un procedimiento laborioso, pero ya ha comprobado. Pero hacemos una inmunoterapia muy inespecífica que representa activar el sistema inmunológico quitando las barreras naturales que tiene el organismo para que no nos haga daño.
estas barreras naturales que hacen que la inmunidad no lesione nuestro cerebro, nuestros órganos endocrinos, que siempre son santuarios inmunológicos, y que no tengamos enfermedades autoinmunes, aunque las hay, enfermedades autoinmunes, todo este sistema es unos controladores. Y hemos conseguido los medicamentos que quitan los controladores. Y con esto, pues el cáncer de pulmón metastásico y no intratable, pues ya da un 20% de curados, y después de haber sido resistente a todos. Es decir, que hay curaciones con esa inmunidad que es solamente quitar un control. Es decir, los linfocitos atacan el tumor. Yo no lo he visto en ningún sitio, pero me atrevería a predecir que después de que hemos empezado la inmunoterapia, en 20 años tenemos menos cáncer. Por lo menos los segundos cánceres de los curados bajarán mucho, porque les hemos despertado una inmunidad contra el tumor que no tenían y que la hemos reforzado. Es decir, que no solamente puede ir en aumento porque haya más tóxicos o porque el estilo de vida empeore, sino que puede haber un efecto beneficioso porque los tratamientos que estamos utilizando generan un estado inmunológico que previene la aparición de segundos cánceres, que es bastante importante también. Hablamos con una normalidad absoluta, pero Ana, luego cuando se le detecta a una persona y hay que hablar cara a cara con ella, es otra cosa. Eso es muy difícil porque, bueno, el paciente viene a tu consulta, ¿no?, con un problema que puede ser X, lo que sea, desde que le duele la uña o el pie, o que le duele el pecho, o que lleva tosiendo 2 meses. Y tú empiezas a hacer pruebas y a buscar y a veces encuentras cosas, ¿no? Entonces, yo como médico de familia, yo no le puedo poner los apellidos a lo que le pasa al paciente, porque yo no tengo las herramientas para decirle, no, tienes un cáncer de X, ¿no? Pero sospechas. Claro, hay una sospecha. Entonces, esa incertidumbre para el paciente puede ser muy dolorosa y puede generar mucha angustia. Entonces, hay que intentar, pues, siempre acompañar, no omitir información, ser sincero, porque se nos nota, porque cuando tú has recibido en una prueba una mala noticia y el paciente está enfrente esperándola, se te nota si es buena, si es mala, en tu lenguaje no verbal, eso se nota. Entonces el paciente necesita saber esa información, aunque tú no puedas darle la certeza. Y ese acompañamiento, desde mi práctica, siempre se agradece. Esa sinceridad, esa cercanía, deben ser parte también de lo que tú le puedes ofrecer al paciente en su enfermedad y para su curación y para su tratamiento, porque no es solo los tratamientos de los que hablaba Antonio, no es solo la alimentación y el ejercicio, es que las relaciones humanas también curan mucho. Entonces, tener a tu médico de familia que sea esa figura de apoyo, que sea alguien en quien tú puedes, donde puedas resolver dudas, donde puedas tú y tu familia ir porque ha habido un bache en la enfermedad o cualquier problema, que sea parte fundamental de ese acompañamiento que necesita el paciente, pues para mí es muy gratificante poder formar parte de eso. Un buen amigo médico también, Mariano Guerrero, dice que la medicina es trato y tratamiento, las dos cosas, ¿no? ¿Verdad? Totalmente. Pilar, sobre lo que decía el doctor Burgarolas o Ana, una reflexión. Bueno, yo, o sea, lo que ahora, y yo creo en mi área, y estamos intentando dilucidar, y el estudio va hacia eso, hacia que el tratamiento oncológico, pues, o sea, el paciente pasa por oncología y además tiene muchos efectos asociados a tratamientos, pluripatologías. Entonces, yo que me dedico a la nutrición, yo creo que un poco en vistas a futuro, y en eso están ahora, es cómo vive el paciente la calidad, o cómo ha vivido y cómo impacta eso tanto en la calidad de vida como en la supervivencia. Es decir, hay un efecto real si el paciente se cuida, hace ejercicio, come bien, psicológicamente tiene un apoyo, porque yo lo veo en consulta y seguro que todos lo veis, que el apoyo emocional o psicológico o la familia es un 50%. O sea, si tratamos con pacientes que están muy enfermos. Entonces, todo esto que en principio se ve como algo, como un tener calidad de vida y así, yo creo que la ciencia también lo demuestra, y este año en ASCO hemos visto que
hay un estudio de una N altísima en el que se ve que pacientes que habían sido sometidos y que habían tenido un apoyo nutricional, psicológico, nutricional, el tratamiento era mucho más efectivo que el que no lo tenía. Que eso parece lógico, pero necesitamos verlo en resultados, en factores de inflamación se pueden ver y sobre todo en supervivencia, que es lo que el paciente desea y necesita, que es vivir más. Me gustaría que habláramos de una fase previa, por qué una persona puede tener facilidad o ser propicia para tener cáncer. ¿Hasta qué punto la genética, es decir, con lo que ya venimos de dentro, nuestro ADN, es qué porcentaje y en qué tipo de cánceres pueden ser más prevalentes? Y luego también los hábitos de vida, la actividad física, la alimentación, cuáles son dañinas, cuáles no. El tabaco, bueno, parece evidente, o el alcohol, pero cuáles son esos aspectos, los epigenéticos, no la epigenética, que pueden hacernos daño y que por tanto podemos modular nosotros para evitar. Vamos a hablar de la prevención. ¿Dónde está, cuántos hay de uno y de otro y cómo influye en qué tipo de cáncer? ¿De pulmón, de mama, de colon? Bueno, la prevención del pulmón hay cosas muy clásicas, lo del tabaco es una cosa. En este momento está predominando en regiones asiáticas, ha predominado desde mucho tiempo, y en Occidente está empezando un tipo de cáncer más por alteraciones genéticas del tumor, que no son las del tabaco. Es decir, que en esto ya tenemos un porcentaje que pues hace 10 años a lo mejor era el 20%, pero ahora está superior al 30%, de que ya son con alteraciones genéticas no relacionadas con el tabaco. Es decir que, bueno, todo esto, los datos que conocemos estadísticos son datos de cosas ya muy contrastadas, sí, y que realmente en este momento sorprenden porque están cambiando. O sea, por ejemplo, es un dato constatado que en los últimos 10 años ha aumentado la incidencia del cáncer de colon, pero 10 años menos. O sea que sí, ya hacer la recomendación de hacer una colonoscopia a los 50 años ya no, la tienes que hacer a los 40. Ajá. Ya, estás así. Entonces, y esto está pasando con páncreas, está pasando con otros tumores y nos ha dejado un poco fuera de las consideraciones, o sea, que no clásicas. Necesariamente son aspectos genéticos. Hay algo que lo acelera. O en el ambiente, ¿sí?, o en el estilo de vida. Es decir, que y cada vez se puede hablar más del estilo de vida. Es decir, que antes había unos tumores que eran, vamos a decir, más típicos de alguna región porque sí, de alguna manera tenían unas costumbres o algo que estaban más relacionados con eso. Es decir, que, por ejemplo, es muy clásico el ejemplo del sitio donde hay más melanoma del mundo es en Australia. ¿Por qué? Porque es el sitio donde hay más europeos, sí, viviendo allí, sí, en un sitio muy trópico, sí, que en otros sitios no hay tantos y las poblaciones están más adaptadas. Entonces, pero en este momento hay factores que se escapan de la previsión que se había hecho. Es decir, que hace, yo creo que un par de años, con motivo también precisamente de un congreso aquí en la universidad, que yo hacía un programa también relacionado con salud y le tomaba unas declaraciones al doctor Campistol, nefrólogo del Clínic de Barcelona, dando una recomendación al doctor Pedro Guillén y a Juan Carlos Ispizúa. Le decía, ¿de qué cosa? Le decía, el estrés. ¿Puede ser? Que fuera un elemento importante desencadenante. También, el estrés. Vamos a ver, te voy a decir, salió en ASCO hace un par de años, que era llamativo, un estudio con una N alta de 600 pacientes en los que se quitaban el estrés haciendo yogi con un maestro yogi, 2 días a la semana, es decir, que tampoco era una cosa así, y les habían bajado todos los marcadores de inflamación en el cuerpo, biológicos, en la sangre. Sí. Esto te quita los marcadores de inflamación, es decir, que es muy posible que la ansiedad y el estrés tengan un fenotipo inflamatorio, es decir, que posiblemente esto, sí, seguro. Hábitos, Ana, antes, para tener en cuenta esa epigenética, lo que podemos manejar nosotros.
Lo que podemos manejar, pues bueno, cuidar un poco nuestro cuerpo en las bases, ¿no? Por supuesto que son la nutrición, que Pilar, vamos, es a lo que se dedica, pues comer lo más natural posible, es decir, intentar evitar un poco todos esos ultraprocesados. En cuanto a alimentación, yo diría que esa es un poco la base, ¿no? Comer pues como comían nuestras bisabuelas, de lo fresco, lo local, lo que puedes encontrar a tu lado, ¿no? El ejercicio, que yo creo que es una de las que más nos falla a día de hoy con los ritmos de vida que llevamos. Antes nos movíamos andando a todas partes, el ser humano está hecho para moverse, no para estar todo el día en una oficina, luego irte a casa en coche y terminar tu día en el sofá, ¿no? Entonces todo eso pues va poniendo piedrecitas, ¿no? O va, digamos, dando a los interruptores. La epigenética son esos genes que nosotros tenemos, pero pueden activarse o no. Entonces ahí está lo que nosotros hacemos día a día para que esos interruptores se mantengan bien y a nuestro favor. El sueño, por supuesto, porque es el momento en el que nuestro cuerpo recupera y repara pequeños daños que se produzcan durante el día a día. Y el estrés que comentabas, pues que sin duda cuando tu cuerpo vive en modo estrés deja de prestar atención a otras funciones muy importantes, como decía antes Antonio, ¿no? Que ese sistema inmune que detecta la célula tumoral o que detecta el fallo en ese ADN, pues si tu sistema inmune está pendiente de otras cosas o tu estrés y tu cortisol lo tienen bloqueado, pues no va a detectar y no va a reparar ese daño. Entonces, pues todo eso son pequeñas parcelitas, ¿no? Que hay que ir cuidando. No podemos tenerlas todas al 10, pero hay que ir haciendo un poco de balance y llevarlas lo mejor posible. No hay que esperar, actividad física, nutrición, descanso, no hay que esperar a estar enfermo, tener un tratamiento para dar consejos, seguro que a los hay antes, aunque también solemos decir, es que cuando lo hacemos llevamos ya una fecha, entonces por mucho que hagamos. Bueno, yo creo también que esto, si no sé si os fijáis, pero a lo largo de los años yo, si miro mi vida de ahora y mi vida cuando yo era pequeñita e iba a casa, es que mi familia, con la familia de mis padres, ya no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que el estrés, el cambio, o sea, yo por ejemplo, que considero una persona activa, que hago ejercicio, digo, yo soy una persona sedentaria, aunque haga 1 hora de ejercicio o 1 hora y media al día, porque es que el resto del tiempo estoy sentada. De hecho, yo en clase siempre, yo doy clase de nutrición y nutrición clínica, y en clase le digo a mis alumnos, cuando llegan el primer día están todos obsesionados con calcular las fórmulas Harris y Benedict y tal, y les digo, mirad, yo la fórmula de Harris y Benedict se hizo hace 150 años. Hace 150 años, si a alguien le pones las kilocalorías que le corresponden, es que, o sea, con esa fórmula estamos sobrealimentados, porque no vivimos igual que hace 150 años y han cambiado muchas cosas por ejemplo, yo que me dedico al tema hasta los chavales jugaban la pelota en la calle, ¿no? Claro, de la nutrición, o sea, los padres están muy ocupados, hacen comidas monótonas, fácil, rápidas, que no hay, ya se ha perdido como el comer juntos sobre una mesa, el momento descanso 10 minutos después de... Bueno, lo digo porque yo no lo hago tampoco, quiero decir que es todo el día intentando producir y reproducir y hacer cosas como porque si no, no te sientes útil. Entonces, eso evidentemente, el estrés está elevado, los niños que viven contigo en casa los tienes estresados porque tú vas estresado, entonces el ambiente... Y luego también yo creo que eso a lo mejor, doctor, no sé si hay un apunte, hoy en día las madres son madres mucho más mayores que antiguamente, ¿no? Y eso también supongo que la herencia también, o sea, cuando uno hereda los genes de una madre de 40 años no es lo mismo que heredarlos de una de 20, o no sé si ahí hay algo... Bueno, a lo mejor no es en los genes, sino en la psicología, de la madre, que ya es otra cosa, ¿no? Porque es una madre de 24 años y al niño se lo lleva como quiere. Sí. Y si tiene 50, pues no, lo lleva un poco a rastras, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que todo esto irrumpe en un momento muy interesante, porque
Es verdad que las nuevas generaciones están mentalizadas en lo que comen, en el ejercicio, etc. Cuando nosotros intentamos en la clínica tratar enfermos con cáncer, que son más mayores que las nuevas generaciones, es raro el cáncer antes de los 20 años. A veces hay niños también, evidentemente, pero no es lo más frecuente. Cuando ves la gente mayor, casi necesitas un enfoque personalizado. Porque lo hablamos muchas veces, no hay una dieta estándar, hay gente que come unas cosas y hay gente que come otras y que le gustan unas, y cuando hablas de ejercicio, uno dice, no, yo hago ejercicio todos los días y puede ser totalmente diferente, tienes 3 personas y cada uno cree que hace ejercicio y hace ejercicio diferente, es decir, que al final estamos en una situación en la que antes hablamos del enfoque personalizado, de que al enfermo lo que necesita, pero hace 20 años o hace 10 años no había la nutrición, no había la psicología, no había la conexión con médicos de cabecera, etcétera. Pero ahora es que es un equipo que todos son necesarios. Y cuando hablas con el enfermo dice, bueno, sí, tú me das la quimioterapia, pero me cuidan otros. Le cuida Pilar, o le cuida la psicóloga, o la enfermera, porque es verdad, pues porque están en el día a día de que el pinchazo que no te haga daño, o esto ponte así, o si tienes esto, tómate antes de comer una Coca-Cola o no sé qué, porque te va a sentar mejor la comida. Los cuidados cada vez son más personalizados y se sabe más, porque además todo esto, digamos, la nutrición era una cosa que los hospitales siempre han tenido nutrición, pero bueno, una cosa que tienen fama por la mala comida que se da en los hospitales, porque claro, tienen la nutrición de los diabéticos, del colesterol, etcétera, y que tienen allí, no sé, unas acelgas aburridas y tal, porque tienes colesterol, pues no te lo comes, al final no te gusta. Entonces, pero claro, esto ha salido, y Pilar hizo, el año pasado fue, que estuviste en Memorial Sloan Kettering, sí. Estuve en Memorial Sloan Kettering a mirar la nutrición de enfermos oncológicos. Bueno, había un chef para cada etnia, ¿eh? Sí. Y además unos dietas y unas cosas increíbles. Es decir, que la nutrición ha dejado de ser, digamos, solamente lo necesario para vivir, sino que ya estás, que te pueda gustar, pero que además en la nutrición hay mucha cosa que puede ser útil. Y míratelo bien, que en este momento, digamos, no es un chiste, pero estamos constituidos más por bacterias que por células eucariotas. Las células eucariotas son las que constituyen el hombre humano, sí. Y en el intestino hay como 10 millones más por cada célula de gérmenes. Ajá. Es decir, que realmente somos un paquete de bacterias que lleva un hombre que las va trasladando de un sitio a otro. Es decir, que somos el vehículo de bacterias y además hoy tienen mucha importancia para todo. Ajá. Desde problemas cerebrales, sí, hasta la inmunidad del cáncer, hasta todo. Hablamos de la microbiota y demás, ¿no? Y que todo esto, bueno, Pilar está metido... Sí. Ha hablado de varios profesionales y la verdad es que una cosa que destacan con frecuencia enfermos de cáncer es la humanidad con la que lo tratan esos profesionales, desde el enfermero hasta el psicólogo, el médico, las personas de su entorno. Ana, ¿cuáles son las pruebas, digamos, que debe hacerse una persona, un hombre o una mujer, sí o sí, a determinadas edades? Pues los cribados, ¿no?, que llamamos, básicos, mujer, pues las mamografías de cribado y las citologías, y por supuesto tanto para hombres como para mujeres las pruebas del colon, la sangre oculta en heces. Y luego, por supuesto, pues ante cualquier síntoma, consultar y preguntar, no solo esperar a los cribados. Si entre un cribado y otro tú tienes algún problema, pues hablarlo con tu médico por si es pertinente hacer alguna cosa más. También hay algunos cribados específicos, aunque no están todavía muy implantados, sobre el cáncer de pulmón, ¿no?, en pacientes muy seleccionados, pacientes muy fumadores de determinadas edades. Y bueno, pues eso sería un poco lo básico, ¿no? Eso de manera preventiva. Sí, esas son las que están estipuladas a determinadas edades, te llega un aviso, te llega una carta, hay que hacerlas al año, a los 2 años, cada X tiempo se van repitiendo y se van haciendo sus cribados para detectar cualquier problema a tiempo o lo antes posible. Y ya cuando aparece esa sospecha a la que te referías antes,
¿Qué pruebas son las que suelen encargar? Eso ya va por otra vía, va dependiendo un poquito del tipo de patología que sospeches y del órgano en el que la sospeches, ¿no? Pues pueden ser desde una gastroscopia a una colonoscopia, a un escáner de tórax, una ecografía de la próstata o de la mama. Hay una infinidad de pruebas, pues eso, dependiendo de la sospecha de la patología o del cáncer. Pilar, haciendo referencia a lo que comentaba antes el doctor Puguraulas, una persona que ya sí estás tratando, ese apoyo en nutrición, de actividad física, fisioterapia o psicológica, ¿cuáles son y por qué son importantes? A ver, yo creo que al final el paciente oncológico es un paciente pues que se le trunca, hay cánceres y cáncer, ¿no? Pero hay determinados tipos de cáncer que el paciente deja de hacer su vida normal, entonces, y sobre todo en tipos de tumor pues, que van cabeza, cuello y aparato digestivo, son pacientes que pueden perder muchísimo peso, que dejan de hacer su vida normal. Entonces, cuando el paciente piensa que su vida ya no tiene nada que ver, necesita ayuda, porque el paciente no solo va y recibe un tratamiento que le ha hecho perder 20 kilos, que de repente no tiene sensibilidad, deja de poder coger este vaso, deja de poder cocinar. Entonces, todo eso, el paciente... el gusto. Claro, siempre el paciente, yo siempre lo digo, ha esperado que el oncólogo le solucione todos los problemas y el oncólogo bastante tiene con curarle el tumor, ¿no? Entonces, ahora... claro, el paciente se preocupa por, oye, pues si yo empiezo a oír menos por el tratamiento de quimioterapia o tengo una llaga que no me permite comer, quiero comer porque además es que no quiero que el siguiente tratamiento se me pare, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con los pacientes, por ejemplo, pues un tumor gástrico, un tumor de cabeza a cuello, que un paciente que físicamente se deteriora mucho. Si ese paciente lleva todo esto de lo que hablamos, que es este tratamiento multidisciplinar, no te voy a decir que el paciente pase de puntillas por el tratamiento, ¿no? Pero sí que le mejora psicológicamente porque tú le abres la puerta a ayudarle y le das herramientas para que maneje pues, la náusea o maneje la forma en la que pueda adquirir un nutriente que necesita, la proteína. Pues en eso yo lo que hago es, y a veces lo digo, mira, nosotros tenemos pacientes en el hospital con unas características muy diferentes, desde alguien que ha venido aquí de retirada, vive en una caravana y no tiene ningún soporte, a gente que tiene una familia, que le cocinan, Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, con el enfermo que tienes delante, poder hacer todo lo posible para que su calidad de vida mejore y pueda, es decir, y que el paciente se cure o pase la enfermedad y que no sea que no pare la enfermedad porque no ha tenido una buena asistencia nutricional o porque nadie le ha dicho cómo comer o cómo introducir la alimentación por una PEG que se le ha puesto y nadie le ha dicho cómo funciona. Entonces, todo eso a mí me parece básico y hoy en día muchos pacientes no reciben esa atención. Incluso emocional, relacionada con la actividad física. Hace varias semanas aquí tuvimos una compañera de la universidad que contó ella, porque quiso voluntariamente, que había tenido cáncer de pecho y que de estar en casa encerrada, que no quería salir, la convencieron para ir a un gimnasio, hacer actividad física. Y además de la actividad física en sí mismo, la relación con otras personas, hablar y pasar el rato, le había beneficiado francamente. Por supuesto, al final es que, es decir, todo, o sea, lo que somos, lo que nos rodea, el entorno, el socializar, el amor que te rodea hace muchísimo para que el paciente pues esté más animado. Y es que eso se ve cuando un paciente viene a consulta que está solo, que está deprimido, que no tiene a nadie, su calidad de vida es mala, va peor y la efectividad del tratamiento yo estoy segura que también pues es peor porque todo suma. Entonces yo creo que
que es muy importante, pues eso, escuchar al paciente y humanizar la enfermedad en el sentido de que todos cuando estamos enfermos, uno cuando está sano, todo le parece bien y no le da importancia al valor que tiene, pero al final el paciente oncológico es un paciente muy que abarca muchas dimensiones de la vida, es decir, las relaciones con tu familia cambian también, con la pareja, con los hijos. Hablaba antes de la microbiota y es curioso porque antes de anoche, en la presentación de un libro de José Manuel Felices, que nos vimos allí, radiografía de una vida sana, no se lo pierdan porque es fantástico y la presentación fue un éxito absoluto. Hubo quien preguntó sobre el tema de microbiota, se está hablando cada vez más. Sí, bueno, nosotros ahora... O sea, que es algo... sí, bueno, no sé si la televisión habrá, porque alimentos que llevan y tal, y que benefician, habrá influido, pero es algo realmente tan importante. Nosotros ahora vamos a estudiar eso, vamos a estudiar en pacientes que le vamos a dar un enfoque multidisciplinar en el que vamos a darle ejercicio físico, apoyo psicológico y apoyo nutricional. Vamos a ver el efecto que tiene sobre su microbiota con un tratamiento de quimioterapia, el haberle hecho el tratamiento, es decir, al final la microbiota está conectada, o sea, lo que decía el doctor, es que somos bacterias, es decir, al final conforme desde la boca hasta, conforme avanzamos por el aparato digestivo, van aumentando del orden de 10 elevado a n, 3 o 4 números conforme bajamos. Entonces, es importante, yo estoy segura de que hay una relación entre la calidad de nuestras bacterias y la aparición de ciertos tumores como... Y otras cosas. Y otras cosas, vamos. Se y otras muchas relacionaba cosas. con temas problemas mentales también. Y con enfermedad. Sí. Y con diabetes. Es curioso que la relación, digamos, de receptores y respuestas, Sí. las más importantes son la del cerebro y la del intestino. Ajá. O sea que había un editorial en Estados Unidos que decía que una cosa que se decía despectivamente, decir, este piensa con los intestinos, thinking with the guts. Decía, no, es verdad. Pensamos con los intestinos todos, porque tenemos el mismo tipo de... De hecho, cuando estamos nerviosos y preocupados para un examen, el asunto, está en la cabeza y está en el estómago, yo creo seguramente. que el paradigma que nos lleva a esto es que nosotros podemos intentar organizarlo, pero cambiaría todo si se empoderase al paciente y el paciente pudiera decir, necesito ver a un psicólogo, a un nutricionista y tal, y que pudiera montarse él su equipo. Yo creo que cambiaría. Y me parece que va a ser el futuro que quiere la humanidad, porque cada uno cada vez tiene más información y es así. Es decir, que a mí me dice bueno, menos mal que me has puesto en manos de Pilar para la nutrición o en manos de la enfermera para esto. Ahora estamos incorporando un entrenador personal. Ajá. Que esta mañana el primero que le hacía presionar con la mano para ver qué fuerza tiene. Bueno, pues es una cosa importante. Y seguro que el enfermo lo ve más importante que el oncólogo, segurísimo. Y además dice... Para terminar sobre investigación, estamos ya a punto de terminar. Estos últimos días ha aparecido una información y ya se ha entrevistado mucho al doctor Barbacid. Yo no sé qué le ha parecido ese avance sobre el páncreas que ha obtenido en ratones. Y luego también alguna línea de investigación que yo sé que en el hospital está llevando a cabo sobre esa, digamos, más de precisión. ¿Cuáles son las líneas ahora mismo y qué expectativas hay? Primero te hablo de Barbacid, ¿Sí? Que yo le admiro mucho y le quiero mucho. Barbacid es un tipo muy importante y lo que ha hecho es muy serio. Y el cáncer de páncreas en este momento es, si no es el peor, casi el peor, porque son el glioma y el cáncer de páncreas, los dos que tenemos más problemas de tratar. Y se ha dedicado a esto, es decir, que es un hombre que se ha dedicado no a lo fácil, sino a lo difícil. Su trayectoria en oncogenes es muy grande y con el NRAS ha hecho grandes avances y fue uno de los primeros descubridores de esto. Entonces ahora ha ido a buscándole los puntos débiles del cáncer de páncreas y por lo menos en el ratón, con la manipulación de varias vías que las bloquea del todo, consigue una cosa que se llama el synthetic lethal, que es que te mueres, la célula se tiene que morir porque le has bloqueado todos los caminos que tenía de sobrevivencia. Entonces ha conseguido esto. Bueno,
creo que es muy interesante, veremos en dónde llega la investigación. A veces yo creo que abre un campo nuevo, que es la combinación de la eliminación de varias vías, que no lo tenemos muy asumido todavía y que nos da respeto porque no sabemos la toxicidad que puede tener. Pero abre ese campo y eso es una cosa muy importante. Y Barbacid es un hombre que es un luchador nato, aunque está en el Instituto Carlos III, intenta buscar y ha conseguido, yo creo que por primera vez en la historia de las instituciones públicas, que tenga capital privado, que también se invierte allí, y ha podido hacer algunos avances gracias a esto. Entonces esto creo que ha sido muy importante y que además tenemos la suerte de tenerlo en España, porque él podía estar en Estados Unidos, ya estuvo allí, y cuando vino a España yo entiendo que fue sacrificando otras opciones mejores, es decir, que las hizo por un sentido patriótico, una cosa importante. Bueno, aparte de esto, sí, la investigación en este momento a mí me parece que es apasionante y que no solamente es esto, sino que tenemos, por decirlo así, las piezas bien definidas de cómo hay que construir la reparación de todas las lesiones que ocurren en la biología, desde el envejecimiento al cáncer, a la inflamación, las malformaciones, la esterilidad, todo. Las tenemos, las piezas las tenemos. Quizá lo que falta en este momento sería los fondos para poder hacerlo. Pero tenemos dos capitales. Uno, que el conocimiento está, y después que hay una masa, un capital científico de personas que pueden hacerlo muy grande también. Porque son técnicas, digamos, hace 50 años biología molecular habían pocos, pero ahora hay mucha gente que quiere hacer biología molecular y hay mucha gente preparada. Y además las técnicas son bastante más sencillas y se pueden hacer. Hay, por decirlo así, se ha hablado de una democratización de la investigación, porque la puedes hacer con medios relativamente modestos, por decirlo así. Entonces yo creo que, bueno, yo personalmente lo que le pido a Dios es que termine de dárnoslo todo, ya que nos ha dado un poco, que nos dé todo y que además que podamos llegar al dominio de todas las patologías. En cualquier caso, tampoco hay que crear seguramente una falsa expectativa en una persona enferma o algún familiar suyo que nos esté viendo sobre la inmediatez de obtener resultados y de la aplicación al enfermo todavía. La esperanza hay que mantenerla viva. Porque a mí ya me ha pasado de enfermos que empiezan con la enfermedad y no tienen un tratamiento, que durante ese tiempo ha salido un tratamiento. Ajá. Eso ya me ha pasado. Y hoy, pues yo no sé cómo irían las cosas, pero creo que hay gente que hace vacunas de cáncer, que te hacen la vacuna para tu cáncer. Porque se puede hacer. Evidentemente es un coste enorme y las cosas hay que ir a buscar el sitio donde se está haciendo. Bueno, a ver qué pasa en los próximos 10 años. Yo creo que es una patata caliente que vamos a tener que resolver de alguna manera. Yo creo que si tuviéramos la suerte de volvernos sensatos, que no sé si es posible, que digamos colectivamente, sí, de ir a buscar un avance y no estar en cosas que nos entretienen y que no llevan a ningún sitio, sí, 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 lo conseguiríamos. Ana, ¿alguna recomendación para las familias, sobre todo, cuando hablas con algún enfermo de cáncer, las personas que están en el entorno, las personas que le apoyan? ¿Qué recomendación les sueles trasladar y que sería bueno también comentar ahora? Pues yo siempre les recomiendo hablar con su médico, con sus amigos, con sus otros familiares, no guardarse las cosas, hablar de tus preocupaciones, de tus miedos, consultar tus dudas, de las pequeñas cosas del día que te han hecho feliz y no guardarnos esas cosas, ¿no? Y un poco recogiendo el cable de lo que decía Pilar antes, de que hemos perdido esos momentos de comer juntos y de sobremesa, ¿no? Pues que lo recuperen, que vuelvan un poquito a eso, que siempre va a ser positivo. Eso debería ser para todos, ¿no? Para todos, pero especialmente para estas familias y estos pacientes. ¿Las asociaciones
tienen importancia también. ¿Qué Sí, importancia le das? sí, por supuesto. Una persona que a lo mejor Afectados, de familiares. que no pueda tener familia, o una familia que no tiene, por ejemplo, los recursos, ¿no? de poder ir a un psicólogo privado, pues las asociaciones aportan muchísimo, personas en tu misma situación que te pueden ayudar, que te comprenden, sentirse comprendido es muy importante. Y bueno, pues también para el tema del ejercicio, ¿no? Aquí en Murcia tenemos una fundación maravillosa que se llama Never Surrender. Prontito es su gala benéfica y quieren construir el primer gimnasio para pacientes oncológicos aquí en Murcia. Así que bueno, para todas esas familias pues que busquen que hay personas en su situación o situaciones parecidas y que les van a poder ayudar. Muy bien, hacen una gran labor Never Surrender. Hay también asociaciones, a Fundación Aladina, también está haciendo una muy buena labor en la Risaca, me parece que está trabajando, y dentro de poco también tendrán información sobre una iniciativa muy importante que se llama UAPO, que para implantarla en Murcia, es decir, esa concienciación de integral va creciendo, hablaremos de eso próximamente. Pilar, dentro de poquito tienes ese congreso. ¿Ahí quién va a participar y qué se va a aportar? Pues a ver, yo creo que tenemos, he intentado pues eso, recoger pues profesionales del ámbito de la salud y que se dedican a la oncología, y va a ser yo creo que un momento pues eso de poder compartir con profesionales de la salud que nunca en el día a día te da tiempo a ver lo que hace la fisioterapeuta, lo que hace el psicólogo. Entonces va a contar con Íñigo Samillán, que él es fisiólogo y nos va a hablar de la mitocondria, que sabéis que la mitocondria es como el motor metabólico de la célula. Y va a hablar pues, de la mitocondria en el cáncer, que parece cuando un paciente hace ejercicio físico. Vamos a tener también al doctor Felices, que nos va a hablar también, a Ana también, que nos van a hablar pues, un poco del papel del radiodiagnóstico, de la prevención y demás. Y vamos a tener también pues, a profesionales que se dedican al ejercicio físico. Tenemos también a la psicóloga de la Fundación Aladina, que viene en Madrid, Valeria Moriconi, es decir, gente muy formada y que trabaja día a día con el paciente oncológico, que eso yo creo que es lo fundamental para entender la envergadura del paciente. Así que animo desde aquí a todo el mundo, a profesionales, a estudiantes, a que creo que van a ser unas jornadas que van a merecer la pena y que van a tener trascendencia, y esperamos poder ampliarlas en próximas ediciones. Muy bien. Bueno, se me olvidó la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, evidentemente. Por supuesto. Pues gracias, Pilar, por haber estado aquí. Ana, doctor Curarola, muchísimas gracias. Agradezco además que haya sido un lenguaje sencillo y cercano para las personas que nos ven, que evidentemente se agradece muchísimo. Claro. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí, algunos desde Murcia y el doctor Curarola, que viene de Torrevieja. Gracias también a todos ustedes. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.